Martina estaba segura de que su novio, Adrián, no era normal. Siempre la miraba fijamente, y la oscuridad en sus ojos la hacía sentir como si fuera una presa. Quizás era así. De repente, el mundo se desmoronó. Monstruos mecánicos invadieron todo el mundo, y el ruido de la sangre y los gritos llenó la civilización. Martina estaba parada en la ventana, mientras detrás de ella, Adrián se echó a reír con voz helada. Parece que solo puedes depender de mí, dijo. Martina se dio la vuelta y vio que debajo de la mirada suave de Adrián, brillaba un frío azul inorgánico. Adrián era el primer amor de Martina y el atractivo chico de la Facultad de Informática al que ella había perseguido desesperadamente durante 3 años. En la última noche antes de graduarse, Martina se presentó en el campo de fútbol, dispuesta a declararle su amor por última vez y despedirse de su juventud. Bajo la luz amarillenta, vio a Adrián a 1 metro de distancia. Él bajó la mirada y se inclinó ligeramente, como si estuviera observándola atentamente. Justo cuando Martina estaba a punto de desesperarse, él habló. Lo siento, nunca he tenido una relación de novios. Pero creo que te quiero, dijo, colocando su mano sobre su pecho y sintiendo como su corazón latía con fuerza debido al interés de la joven. Así, Martina se convirtió en una leyenda en la Universidad S. Logró conquistar al chico más atractivo justo antes de graduarse. Ahora, 2 años después, Adrián se volvía cada vez más extraño. Martina, espero que la próxima vez no bebas en la reunión, ¿de acuerdo?, le pidió Adrián con una mirada fría mientras se apoyaba en el porche. Ya no era el hombre amable y educado que había sido ante sus compañeros de trabajo. Martina frunció el labio y se volvió hacia la cocina para buscar agua helada. Pero el frigorífico fue bloqueado por una mano esbelta y pálida. No me controles todo el tiempo. Ya tengo 25 años, protestó. Adrián cogió un vaso de agua tibia de la mesa y se lo ofreció a Martina. ¿Había compañeros varones en la reunión esta noche?, preguntó. Martina tragó un sorbo de agua y sacudió la cabeza. La mitad de la cara de Adrián estaba oculta en la sombra, mientras que la otra mitad era iluminada por la luz, exponiéndola ante los ojos de Martina. Ella se quedó boquiabierta y entregó el vaso a Adrián. Luego, se inclinó y le dio un beso en el cuello. Realmente amaba la cara de Adrián. Mirándola, no podía enfadarse. Pero el recuerdo de lo que pasó después se desvaneció en el alcohol. Solo recordaba que en la cama, Adrián sujetó su mano con una fuerza irresistible, y en sus ojos había una oscuridad inentendible. Deberían escribir en el ADN humano una prohibición de traición, dijo con una voz fría y extraña. ¿Humanos? Martina estaba confundida y perdió el conocimiento. Con el paso del tiempo, el deseo de control de Adrián se volvió más fuerte. Martina comenzó a resistirse, pero cada vez era aplacada por él sin esfuerzo. ¡Qué envidia, Martina! Tu novio es tan guapo y rico. Mira la casa en la que vives, el coche que conduces y la bolsa que llevas. Son cosas que una persona normal no puede obtener en toda su vida, le dijo una amiga con envidia. Pero Martina se sintió fría en el corazón. Su mano bajo la mesa se deslizó sobre el rastreador en el fondo de la costosa bolsa de piel de serpiente. Sí, el control de Adrián sobre ella no era en secreto. Él le entregó las llaves del coche y la llevó a tocar el localizador debajo del asiento, con una expresión cariñosa. Esto es la garantía de nuestro amor, cariño, le dijo. Martina estaba harta de él. En medio de la noche, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, le suplicó. Adrián, déjame en paz. Pero los ojos de Adrián, llenos de pasión, seguían siendo fríos. Él sonrió y colocó la mano de Martina sobre su pecho. SHH, escucha. Le gusta mucho, dijo. Martina miró hacia arriba y vio la cara de Adrián, que parecía la de un fantasma. Él sonreía débilmente, pero sus movimientos se volvieron más violentos. No era un ser humano. En ese momento, Martina decidió romper con él. Era difícil conquistar a un hombre como Adrián, y era aún más difícil dejarlo. Martina intentó resistirse. Al día siguiente, se levantó 1 hora antes de lo habitual y se fue en el metro, llevando una bolsa común y sin atractivo. Su camisa se arrugó en la multitud del metro. Salió del metro con aspecto desaliñado y se sintió aliviada. Pero cuando levantó la vista, se quedó sin aliento. Adrián estaba apoyado en un SUV, con una pierna doblada. Al oír sus pasos, se volvió ligeramente y le dio una mirada sin sonreír. Martina se dio un paso atrás. Adrián le quitó la bolsa del hombro y le dio una nueva bolsa roja de la última colección de una marca de lujo. Martina, te olvidaste de tu bolsa, dijo con una expresión suave.
Martina se quedó sin palabras. Cada vez que quería protestar contra Adrián, sentía un miedo inexplicable, como si fuera un insecto ante un ser humano. ¿Cuándo cambió? Mientras miraba a Adrián, que le estaba aplanando los pliegues de la camisa, se le ocurrió una idea. Parecía que todo empezó desde el día en que ella le declaró su amor. Después de ese día, Adrián era suyo, pero el joven gentil y distante había desaparecido. El hombre que estaba delante de ella era como un demonio disfrazado de humano, o quizás no era un demonio en absoluto. Siempre la miraba fijamente, estudiando y disfrutando de sus emociones. Recuerda que la primera vez que la besó, fue ella la que tomó la iniciativa. Cuando se alejó, estaba roja como un tomate y sus labios temblaban. Ella miró a Adrián con temor, temiendo que pensara que la estaba deshonrando. Pero él no mostraba ni enojo ni sorpresa. Tenía una expresión indiferente, pero sus ojos la miraban con interés. Ella estaba segura de que su cara estaba muy roja y quizás no era atractiva. Mientras pensaba en ello, vio que Adrián le pasó el dedo por los labios y luego lo llevó a su boca y lo succionó. ¡Qué sorpresa! Su cara se volvió aún más roja. Y en el siguiente instante, Adrián se abalanzó sobre ella. Ella estaba atrapada entre el sofá y Adrián. En una distancia íntima, él la besó una y otra vez, como si estuviera saboreando un helado que se derretía. La mano de Adrián en su cintura se apretó cada vez más, y ella temblaba mientras se la abrazaba con fuerza. Después de un tiempo, Adrián la soltó y se sintió aliviado. Sus labios se deslizaron por su cuello mientras decía: «Eres como un melocotón maduro». «Me gusta mucho», dijo con una voz fría, como si estuviera elogiando algo insignificante. La mirada de Adrián en ese momento era la misma que ahora. Estaba en la salida del metro, con los pies y las manos frías, y sentía una repulsión hacia él. Parecía que le estaba mirando como a una presa deliciosa y desafiante. Hasta aquí se ha traducido el texto hasta la frase parecía que le estaba mirando como a una presa deliciosa y desafiante. ¿Quién sale a echar un vistazo? En el pequeño dispensario de té, 20 personas se amontonaban juntas. El vidrio mate de color marrón oscuro estaba casi cubierto de sangre, y era imposible ver lo que había afuera. Nadie se atrevía a hablar. En solo 7 u 8 minutos, esos monstruos apenas reconocibles como seres humanos habían atravesado el cristal de protección y entrado en la oficina para llevar a cabo una masacre. Parecían ser máquinas creadas artificialmente, con una carcasa metálica precisa y fría cubierta por una capa de mucus desconocido, como si fueran polluelos recién salidos del cascarón. Sus ojos rojos brillaban con una densa red de ojos artificiales, y sus cuerpos parecían ser una mezcla de humanos e insectos, con extremidades largas que les permitían sostenerse con una altura de casi 2 metros. Parecían ser herramientas de matanza creadas en una película de ciencia ficción. No comían humanos, solo mataban sin parar. Martina agarró firmemente el collar que se le había caído al correr. Era un collar que Adrián le había hecho con sus propias manos después de un año de estar juntos. El diamante de alta calidad brillaba con un brillo cristalino, rodeado por un anillo de cristales azules helados en forma de cinta. La pureza y la extrañeza se mezclaban en él. Ella miró hacia afuera del dispensario de té. Todavía había 3 monstruos rondando. Ella no se atrevía a moverse, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la calle fuera de la ventana. Había sangre, miembros cortados, accidentes de tráfico y gente huyendo desesperadamente. «Se está acercando», dijo alguien con voz temblorosa. Allí, fuera del dispensario de té, el monstruo inclinó la cabeza, y sus ojos fríos brillaban con confusión y sed de sangre. Abrió la boca, y unos tentáculos metálicos pegajosos salieron de su boca con un sonido siseante. Los tentáculos se acercaron al cristal frente a Martina y se movieron lentamente, como si estuvieran probando. Martina se quedó paralizada, porque la mirada del monstruo le recordó a Adrián. Una sensación de frío se le subió por la espina dorsal, y los tentáculos se habían movido hasta la manija de la puerta. Todos los que quedaban en el dispensario de té se contuvieron la respiración, pero sus cuerpos temblaban violentamente por el gran miedo. De repente, el monstruo se detuvo y se retorció la nariz, como si hubiera olido algo. Al mismo tiempo, nadie se dio cuenta de que un resplandor azul helado había pasado como un destello en el collar en forma de corazón que Martina llevaba colgado del cuello. Era una advertencia del amo. El monstruo rugió y soltó los tentáculos, luego se dio la vuelta y se fue. Esperaron aproximadamente 2 horas, hasta que no hubo ningún ruido fuera. Finalmente, un compañero de mayor valor se atrevió a abrir la puerta con cautela. Miró a través de la rendija de la puerta y vio que no había monstruos alrededor. Entonces, dijo con voz ronca: «Se han ido». Era mediodía,
y la luz solar ardiente entró, pero nadie se sintió caliente. Algunas personas lloraban amontonadas en el suelo y preguntaban, ¿de dónde vinieron esos monstruos? Martina tenía la garganta dolorida, y la náusea causada por el gran miedo la hacía sentir débil. Se apoyó débilmente en la pared y abrió temblorosa la comunidad de redes sociales en su teléfono. Toda la pantalla estaba llena de vídeos e informes sobre los ataques de monstruos en la ciudad. Alerta de nivel de guerra. Invasión de especies alienígenas. Los caracteres rojos en la cuenta oficial del gobierno hicieron que todos se dieran cuenta de que esto no era solo una pesadilla. Ella hizo clic en el enlace y vio la información sobre los monstruos publicada en la plataforma oficial del gobierno. Según las estadísticas actuales, los monstruos mecánicos tienen un tamaño de aproximadamente 2 metros, con tentáculos en la boca, y su cuerpo produce un líquido venenoso. Tienen sentidos agudos, les temen al agua y les gusta la electricidad. La última línea era muy llamativa. Los expertos han determinado que estos monstruos asesinos son especies alienígenas invasoras, con un alto nivel de peligro. Por favor, manténganse alejados y esperen a la ayuda. Adrián, pensó Martina. ¿Dónde estaba él ahora? ¿Había encontrado a esos monstruos? Aún había conexión a Internet en los dispositivos digitales, lo que significaba que las máquinas del gobierno aún estaban en funcionamiento. Ella llamó a Adrián, pero solo recibió un tono ocupado. El aire se volvió frío y silencioso de nuevo. ¿Salimos?, preguntó a alguien. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta del dispensario de té. Había sangre y miembros cortados por todas partes. Hace solo unas horas, estos eran sus compañeros de trabajo, pero ahora ya no habían más señales de vida. Acabo de ver en la cuenta oficial del ejército que el gobierno ha establecido refugios de emergencia. Hay 12 en la ciudad S, y el más cercano está en la Universidad S, a solo media hora en coche de aquí. Si llegamos al refugio, tendremos más posibilidades de sobrevivir, dijo otro compañero. Otros asintieron con la cabeza. Sí, todas las ventanas y puertas están rotas fuera. Si los monstruos regresan, todos moriremos. Pero aquí en el dispensario de té, al menos estamos seguros por ahora. Si salimos, no sabemos si sobreviviremos. Todos se miraron unos a otros, pero nadie se atrevió a dar el primer paso. Casi todo el edificio de tecnología había sido atacado. Quizás el ataque había sido temprano, porque en el gran vestíbulo solo había cuerpos, pero no se veía ningún monstruo. Pero en la calle, de vez en cuando se veía la sombra de un monstruo corriendo. ¿Por qué no salimos en coche?, sugirió alguien. Aceleramos a 180 kilómetros por hora, seguro que no nos alcanzarán. Pero apenas terminó de hablar, un automóvil que pasaba fuera del edificio de tecnología fue interceptado por 4 o 5 monstruos. El coche se cayó y rodó 5 o 6 veces, y las personas dentro no tuvieron ninguna esperanza de sobrevivir. Todos se amontonaron detrás del mostrador, y el silencio se volvió aún más pesado. Finalmente, el único jefe que había sobrevivido decidió: salimos por la puerta trasera del edificio, que da a un edificio al lado. Allí, hay una entrada al metro. Ahora el metro debe estar detenido, pero caminar por el túnel del metro debe ser más seguro. Viendo que todos estaban de acuerdo, Martina sintió una sensación de extrañeza. ¿Y si hay monstruos en el túnel del metro? Ella recordó lo que había leído antes: podemos ir en barco por el río. Los monstruos les temen al agua, ¿verdad? Sí, hay un río detrás de la empresa. Podemos ir en barco, dijo el jefe. Pero ¿y si no hay barcos?, preguntó alguien. De todos modos, es más seguro que el túnel del metro. Ese lugar es oscuro y profundo. Si encontramos monstruos, es la muerte segura. Pero en el agua, al menos podemos aguantar la respiración un rato y tener una oportunidad de sobrevivir, dijo alguien más. Sí, entonces vamos por el río. Todos se agacharon y se acercaron con cautela hacia la puerta trasera de la empresa. La pesada puerta de protección emitió un sonido de chirrido. Martina levantó la vista y vio primero la cara pálida y aterrada del compañero que estaba abriendo la puerta, y luego vio un mar de rojo. Alguien emitió un grito de terror. Los tentáculos con agujas venenosas atravesaron el vientre de 7 u 8 personas con facilidad, como si fueran espárragos. Martina se quedó paralizada en un rincón de la pared, sin aliento. El monstruo no la vio. Pero ella sintió que su mirada se detuvo en ella por un instante. Solo ese instante fue suficiente para que le saliera sudor frío por todo el cuerpo y su corazón se contrajera de miedo. El monstruo no volvió a meter los tentáculos, simplemente arrastró los cuerpos de las personas y se fue. Martina escuchó un sonido de respiración al lado de su oído.
Ella se dio la vuelta rápidamente y vio al único jefe que había sobrevivido, Zhou Liang. Aún hay alguien vivo, pensó Martina, lo que la reconfortó un poco. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y Zhou Liang la sostuvo. Él también no se atrevía a hablar en voz alta y le susurró al oído. La puerta trasera. Martina asintió con la cabeza y evitó con cuidado los cuerpos en el suelo. Hace solo unos minutos, estaban juntos planeando cómo llegar al refugio, pero ahora. Ella contenía la angustia y el dolor en su corazón y se acercó a la puerta trasera. Allí, vio un pequeño bote privado. No es demasiado grande como objetivo, pensó. Ella se agachó para alcanzar la cuerda del bote que estaba amarrada a la orilla del río. Pero las personas detrás de ella se callaron. Sin saber por qué, ella se dio un impulso hacia el lado, y justo en ese momento, un tentáculo pasó por su lado derecho, y sintió un intenso dolor en su brazo. Ella se dio la vuelta rápidamente y agarró la cuerda del bote que ya estaba desamarrada. Entonces, vio que Zhou Liang había cambiado completamente. Él sonrió satisfactoriamente y volvió a meter la tentáculo en su boca, como si estuviera saboreando el sabor de la sangre en ella. Eres muy deliciosa. Valió la pena arriesgarme a quedarme contigo, dijo, y la elegancia de siempre se había ido, reemplazada por una sed de comida y una obsesión. ¿Tú también eres un monstruo?, preguntó Martina, y retrocedió con los pies. Zhou Liang la siguió con paso firme. No, no. Son solo los monstruos asesinos más débiles. Solo cumplen las tareas que se les dan, respondió Zhou Liang, y se inclinó la cabeza y sonrió, hasta que sus labios se llenaron de manchas de sangre. Yo puedo parasitar humanos. Ahora, es hora de mi comida. Con eso, él se arrojó sobre ella. Martina se lanzó al agua. Zhou Liang se echó a reír, los parásitos no les temen al agua. Y con eso, se lanzó al agua y extendió la mano para agarrarla, pero en el siguiente instante, su tentáculo fue cortado por una sierra eléctrica. Martina se arrastró a la orilla del río. La sierra eléctrica se había mojado y estaba funcionando con dificultad, pero aún seguía girando. Era una sierra que ella había visto al lado del bote y decidió dejarla ahí por si acaso. Pero la diferencia de fuerza entre ella y Zhou Liang era demasiado grande. Después de pelear un rato, la sierra eléctrica fue arrojada al agua por Zhou Liang. Viendo que su esperanza de vida se estaba hundiendo, Martina cerró los ojos desesperadamente. 1 segundo, 2 segundos. Nada sucedió. Sus pestañas temblaron, y el miedo a lo desconocido la hizo abrir los ojos. Adrián estaba sujetando a Zhou Liang, que estaba cubierto de sangre, con una mano, y con la otra, le torció el cuello en los ojos aterrados de Zhou Liang. Él bajó las pestañas y arrojó el cuerpo al agua con indiferencia. Una copia de mala calidad, dijo con un sonido de desdén, y luego miró a Martina. Martina estaba acurrucada en el suelo, y las lágrimas caían de sus ojos. Adrián se quedó inmóvil por un segundo, luego suspiró, se arrodilló y le secó las lágrimas de los ojos. ¿Por qué te has asustado tanto? Estoy aquí, te protegeré, dijo con una voz suave. Martina se abrazó a él y lloró sin poder contener las lágrimas, mordiendo fuertemente sus labios para no llorar en voz alta. Está bien, no llores, dijo Adrián, y acarició su cabello una y otra vez. Mientras Martina no podía ver, los ojos de Adrián se curvaban con satisfacción, y un frío azul inorgánico brilló en ellos. El culpable principal estaba disfrutando felizmente de sus frutos de batalla. Su querida ya no podía vivir sin él, ¿verdad? Marty, el refugio no es necesariamente seguro, dijo Adrián mientras la abrazaba y se sentaba en el bote. Los monstruos asesinos en la orilla extendieron sus tentáculos para atacar el bote, pero no pudieron alcanzarlo por la distancia. El joven miraba a los monstruos con indiferencia, y había un odio profundo en sus ojos. Estos asquerosos monstruos se atreven a tener ansias de mi querida, pensó. Martina enterró la cabeza en el pecho de Adrián y encontró un poco de seguridad. Después de un rato, se le firmó la expresión y negó con la cabeza. No, tenemos que ir al refugio. Solos, no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir. Adrián sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Marty no confía en que yo te protegeré. Martina creía en él, pero sabía que él era un ser humano y los monstruos eran demasiado terribles. Además, había monstruos parásitos como Zhou Liang. Sus ojos se perdieron en el vacío y murmuró. Hay monstruos que pueden parasitar humanos. No podemos luchar contra ellos solos. Adrián se quedó en silencio. Martina levantó la vista y vio una mirada extraña en los ojos de Adrián. Esa sensación volvió a aparecer.
Ella sintió un frío repentino y agarró firmemente el borde de la camisa de Adrián. Con una mirada suplicante, le dijo: «Vamos al refugio juntos, ¿de acuerdo?». Martina estaba segura de que Adrián no podía protegerla. En el refugio, había ejército, y el ejército podía derrotar a los monstruos. Con la esperanza de sobrevivir en su corazón, Martina no se dio cuenta de la expresión desagradable en el rostro de Adrián. ¿Su querida todavía quería depender de otros humanos? Él sonrió levemente y ocultó la ira en sus ojos. «De acuerdo, haz lo que quieres», dijo. Adrián abrazó la cintura de Martina con una mano y apoyó la barbilla en su cabeza. Con una voz fría, dijo: «Vamos al refugio. Te haré ver lo débiles que son los humanos. Espero que no te asustes, cariño». Adrián subió la comisura de los labios con facilidad e incluso se puso a canturrear. Ellos se alejaron en el bote, siguiendo el río hacia el oeste. A lo largo del camino, Martina vio muchas escenas terribles. Los monstruos asesinos no comían humanos, pero había parásitos en las calles, con caras humanas pero tentáculos que salían de la boca, matando a los humanos sin piedad. 2 chicas habían logrado escapar del cerco de los monstruos asesinos. Pensaron que habían encontrado la seguridad cuando vieron a un parásito. «Es un humano». «Están salvadas», pensó Martina desde lejos. Pero en el siguiente instante, las chicas fueron atravesadas por los tentáculos del parásito, y sangre brotó de sus bocas. El parásito se sentó en el puente, con una mirada distorsionada de hambre. No les temían al agua, pero en ese momento, el parásito solo se sentaba en el puente, usando sus tentáculos para sacar el corazón de una de las chicas y meterlo en su boca con impunidad. Él la miró fijamente y masticaba con avidez, como si estuviera mostrando su poder. También sentí un dolor similar en mi corazón. Al siguiente momento, Chuzuan me tapó la vista y dijo: «No temas, yo te protegeré». El fin del mundo había llegado, pero por lo menos tenía a alguien a mi lado, lo que alivió un poco mi pánico. El camino posterior resultó mucho más tranquilo. Cuando vi el canal frente a la puerta sur de la Universidad S, no pude evitar sonreír. Finalmente. Por fin llegamos. Hemos llegado, dije alegremente, mirando a Chuzuan. Pero cuando el bote se acercó un poco más y volví a voltear, la sonrisa en mis labios se desvaneció gradualmente. Como, balbuceé. Chuzuan alzó indiferentemente las pestañas, con una mirada fría y sin un ápice de emoción humana. «Parece que todos se han muerto», dijo. 10 horas después del ataque de las especies alienígenas a la ciudad, el refugio cayó. Los líderes que estaban en una emergencia en el laboratorio subterráneo para discutir estrategias fueron brutalmente asesinados después de enviar las últimas palabras con el equipo de comunicación. «Hay más de un tipo de monstruo». Eran las especies parasitarias. Los militares en el frente luchaban desesperadamente contra los innumerables asesinos mecánicos, pero dentro se habían infiltrado muchas especies parasitarias, y la línea de defensa se derrumbó silenciosamente. A la 11ª hora, no quedaba ningún superviviente en el refugio de la Universidad S. Debido a la rápida reacción de la maquinaria estatal, el refugio que se había establecido de emergencia en la 2ª hora después de la aparición de los monstruos solo sobrevivió 8 horas. La lucha desesperada de la humanidad era, a los ojos de estos monstruos, como un bichillo en el suelo dando un vuelco. En el canal de la Universidad S, fluyó agua roja y, de vez en cuando, había cadáveres flotando. Me asusté y permití que Chuzuan detuviera de repente el bote y nos escondiera en un edificio abandonado junto al río. Incluso podía oír los chillidos de los monstruos de excitación. Me quedé parada aturdida frente a la ventana. Detrás de mí, Chuzuan se rió. «Parece que solo puedes depender de mí», dijo. Me di la vuelta y vi que debajo de la mirada suave de mi novio, brillaba un tono azul helado inorgánico. Me dio un dolor de témpel por la tensión. «Tus ojos», dije. Chuzuan se relajó y se inclinó hacia abajo. «¿Qué? ¿Tienes miedo de mí? ¿No te gusta esta cara?». En los ojos de Chuzuan surgió una malicia y una satisfacción retorcidas. «Pero, ¿qué puedo hacer? El dueño de esta cara, parece que no te quiere tanto. Solo yo te quiero, así que tú también deberías quererme». Mi respiración se apagó poco a poco y mis piernas se debilitaron. «¿Eres una especie parasitaria?», pregunté. «¿Cómo puedes compararme con esas cosas inferiores?». «Me duele el corazón, querida», dijo Chuzuan, acercándose y intercambiando respiro conmigo. Quise detenerlo, pero no podía compararme con él en fuerza. «Son solo copias fallidas de un experimento», dijo. Chuzuan ya no quería disimular. Quitó la fachada amable de un ser humano,
y en sus ojos azules helados brotaron deseos. Yo soy su sujeto principal. Así que depende de mí, Sunan Qiao. Yo te protegeré. En este caos del fin del mundo, depende de él sin reservas. La respiración de Chu Xuan se aceleró. Solo con imaginar a su querida aferrada a él como una convolvulina, sobreviviendo gracias a él, se volvía incontrolablemente emocionado. Hasta llegó a sentir tanta satisfacción que le dio ganas de susurrar al asustado ser delante de él. Querida. Bienvenida al fin del mundo. El sistema social construido por la humanidad se derrumbó por completo. A medida que avanzábamos, los monstruos mataban sin piedad, y los humanos que huían estaban atrapados como ratones en un agujero, sin posibilidad de escapar. Chu Xuan me llevó a la villa que él había preparado. Para Chu Xuan, yo era una humana, una presa que podía devorar en cualquier momento. Es evidente que había sustituido su apetito por otros deseos, pero yo seguía temblando de miedo todos los días. Esa cara que alguna vez me había enloquecido ahora me daba escalofríos incluso con solo mirarla. Lo que más me asustaba era que, por alguna razón, las especies parasitarias parecían sentir una gran malicia hacia mí. Al cuarto día del fin del mundo, vi con mis propios ojos cómo Chu Xuan mató a 2 especies parasitarias que intentaban entrar en la villa. Vi cómo esos monstruos, despojados de su apariencia humana y mostrando sus repulsivos tentáculos, se arrastraban hacia mí incluso cuando estaban moribundos en el suelo. En ese momento, me derrumbé por completo. Sin Chu Xuan, en menos de 10 minutos, estos monstruos me habrían devorado vivo. Solo podía depender de él para sobrevivir. Chu Xuan se limpió las manos con un pañuelo despacio y me miró abajo. ¿Te asustó? No me atreví a mirarlo a los ojos y moví la cabeza en negativa. Sentí una sensación fría en la barbilla. Me estremecí y Chu Xuan me sujetó la barbilla y me forzó a levantar la cabeza. Dime, ¿qué es lo que has estado temiendo estos días? Mis labios se ruborizaron por el roce de su pulgar, y se veía el miedo en mi rostro. Yo, no tengo miedo. No quiero oír mentiras de tus labios. Tú y ellos, ¿qué demonios sois? Mi voz tensa reveló mi nerviosismo. ¿No ya lo sabes? Chu Xuan bajó la cabeza, con una mirada profunda e inabarcable. ¿Acaso sois realmente monstruos de otro planeta? Esto es una tontería. Agarré fuertemente sus dedos, como si fueran mi última esperanza de salvación, y sonreí de mala gana. Para ser precisos, solo yo lo soy. Chu Xuan no se molestó en mi forma de llamarlo monstruo. Yo soy su sujeto principal, y todos los demás son solo copias de un laboratorio. Las especies parasitarias son apenas tolerables, y los asesinos mecánicos. Chu Xuan sonrió, pero sus ojos se enfriaron. Los asesinos mecánicos son solo perros entrenados por los humanos con mi genética. Pero ahora, bueno, se están cosechando lo que sembraron. La villa estaba ubicada en las afueras de la ciudad S, con un bosque detrás y una llanura y un arroyo al frente. El paisaje era hermoso. Este tipo de lugar era extremadamente lujoso incluso antes del fin del mundo, y Chu Xuan había comprado toda la tierra de la colina y la llanura detrás de la villa. Él siempre había planeado encerrarme. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Me quedé mirando a este culpable principal y sentí una escalofriante sensación de repulsión. Porque eres tú, sin otra razón. Chu Xuan me abrazó y me apretó fuertemente el cuerpo con su brazo, impidiéndome moverme. ¿No fuiste tú quien me hizo la declaración de amor? Siempre has sido tú. Recuerdo aquellos momentos en los que me esforcé por conquistar a Chu Xuan durante la universidad, y mi corazón se llenó de tristeza. Y las siguientes palabras de Chu Xuan me hicieron caer en un abismo de desesperación. No, pero siempre he sido yo quien ha estado contigo. Chu Xuan pareció recordar algo y entrecerró los ojos. Los humanos son una especie extraña. Pueden decir y hacer cosas opuestas. Solo con mirarte, su corazón se acelera de forma descontrolada, pero todavía dice que no. Chu Xuan me miró y me preguntó, ¿tú dices, por qué es eso? Mi mente nunca había estado tan clara. Quizás era porque aquellos 4 años de esfuerzo nunca habían sido correspondidos por Chu Xuan. Ya tenía la respuesta en mi corazón. Pero decirla fue como ser degollado lentamente. Porque él temía que yo le impidiera alcanzar sus objetivos. Aquel que se había diseñado una vida perfecta era, al final, un egoísta que no permitía que nadie alterara su plan. Así que, Chu Xuan se inclinó y me besó, con los ojos sonrientes. ¿No te gusta esta cara? Entonces me la he robado. Solo yo te quiero y te he conseguido. Ambos objetivos los he logrado. Tú también debes quererme, ¿de acuerdo? No pude evitar dar un paso atrás,
pero sentí un dolor en los labios y el sabor a sangre en la lengua. En esta trampa cuidadosamente diseñada por este monstruo, no tenía escapatoria. 12. La noche se acercaba. La ciudad que alguna vez fue próspera ahora estaba sumida en la oscuridad, sin una sola luz encendida. En las calles oscuras, unos cuantos humanos huían desesperados. «Ve hacia el callejón de la izquierda». En el momento en que un hombre gritó, una tentáculo mecánica atravesó su garganta. «Ah». Quiso decir algo, pero la sangre brotó de su boca. A solo 100 metros de distancia, agarré el meñique de Chu Xuan y mi voz tembló. «Salva a ellos, por favor». Chu Xuan hizo un ruido de disgusto, obviamente de mal humor. Hoy era el 3er aniversario de nuestro noviazgo, así que Chu Xuan había prometido llevarme a respirar aire fresco. Nunca imaginé que apenas saliéramos nos encontraríamos con esta escena. Continué suplicándole, con los bordes de mis ojos caídos tristemente. No podía soportarme así. «Quédate aquí tranquila». Dicho esto, saltó sobre el barandal y se fue. En menos de 3 minutos, regresó llevando a una persona en cada mano. De los 4 originales, solo 2 habían sobrevivido. Esos 2 estaban claramente muy asustados y se abalanzaron a un rincón temblando. «No tengáis miedo, estáis a salvo por ahora». No pude evitar consolar a una de las chicas con cara de muñeca. Parecían muy jóvenes, quizás todavía estaban en la escuela. La chica se calmó un poco después de un minuto y, justo antes de que Chu Xuan, que miraba constantemente su reloj, perdiera toda paciencia, se animó y dijo, «Gracias a vosotros. La ciudad es muy peligrosa». «¿Por qué están aquí?». Las miré con curiosidad. «Entonces, ¿por qué están aquí?». «Hubo una epidemia en la base. El segundo hospital de la ciudad ese tiene vacunas y medicamentos contra esa enfermedad. Nosotros éramos miembros del equipo de investigación de esas vacunas. Nuestro tutor no podía venir, así que nos envió con el ejército a realizar esta misión». La chica sonrió con tristeza y miró la mochila que llevaba en el brazo, con la sangre de su compañero todavía en ella. «Los demás, todos murieron». Me callé y me volví y le tiré del brazo a Chu Xuan. «Bueno, ¿por qué no los llevas de vuelta?». Chu Xuan tenía un brillo frío en los ojos. «¿Para qué quieres que estos inútiles sigan vivos? Sería mejor que murieran». Aquellos 2 se pusieron pálidos de miedo y dieron un paso atrás. La chica forzó una sonrisa. «No, no quiero daros más problemas. No podéis volver solos». «No hay problema. Todos llevamos un brazalete de localización. Esta misión es importante para todos en la base. Estoy segura de que en breve la base enviará un helicóptero a rescatarnos». «¿La base, dónde está? ¿Cómo es dentro?». Hacía 2 meses que no hablaba con otros humanos y no tenía acceso a ninguna información del exterior. Estaba en el borde de la locura. «¿No salís de la base?». El chico que siempre había estado callado finalmente habló. Llevaba gafas y estaba muy sorprendido. Pensé que él era un cazador urbano de la base. «¿Cazador urbano? ¿Qué es eso?». Chu Xuan se puso enfadado y se iba, pero yo lo agarré con fuerza. Lo supliqué con expresión de dolor. «Déjame hablar con ellos un poco más». No pudo resistirse y se quedó de pie al lado, vigilando a los 2. Me senté en la almohada que Chu Xuan me había puesto y crucé las piernas, escuchando atentamente lo que ellos decían sobre la base. La base estaba ahora en un túnel subterráneo fuera de la ciudad, un proyecto secreto del gobierno que ahora servía para protegerse de los monstruos. Además, la entrada de la base era difícil de encontrar y estaba cerca de una fuente de agua y de una montaña, lo que resolvía uno de los mayores problemas de supervivencia de los humanos. Pero muchas de las materias primas que necesitaban no se podían encontrar en la montaña, así que tenían que entrar en la ciudad para conseguirlas. Por eso surgieron los cazadores urbanos. La principal tarea de los soldados del ejército era limpiar los monstruos fuera de la base y rescatar a los humanos. Los cazadores urbanos, en cambio, salían a buscar los materiales que la base necesitaba, sobre todo cosas pequeñas y valiosas. Su área de actividad era la ciudad. Me quedé un poco desorientada, pero también sentí una emoción oculta en mi corazón. En ese momento, la chica miró el localizador en su muñeca y vio que estaba parpadeando en rojo. Se levantó de inmediato. «Han venido». Oí el sonido de las hélices de un helicóptero agitando el aire por encima de nuestra cabeza. Al mismo tiempo, vi que algunos monstruos en las calles cercanas se habían dado cuenta del sonido y se estaban acercando rápidamente. La escalera de rescate del helicóptero se dejó caer. «Señorita. Ven con nosotros».
La chica estaba en la escalera y me tendió la mano. Chu Xuan estaba detrás de mí y me sujetó la cintura con su mano. ¿A dónde vas? No me atreví a moverme y traté de sonreír. No voy a ningún sitio. Estaré aquí contigo. Había demasiados monstruos, así que Chu Xuan se volvió a defender. Ahora. Salté hacia adelante y agarré la mano de la chica y subí a la escalera de rescate. El viento agitó mi cabello y empañó mi visión. Miré hacia abajo y vi al hombre enfadado en la distancia con una mirada compleja. Lo siento. Pero solo quería sobrevivir. Sunanqiao. Chu Xuan se volvió y me miró, con la sangre de los monstruos todavía en su mano. Había una furia en sus ojos y apretó los labios y pateó a un monstruo que estaba detrás de él desde el techo de un edificio. Esta es la segunda vez que me dejas. El joven estaba en la cima de un edificio abandonado, con el cielo oscuro detrás de él, pero nada podía compararse con la frialdad en sus ojos. 13. Pasé por la máquina de seguridad y miré a mi alrededor con curiosidad. Tenemos que extraer tu suero para hacer un examen de especies parasitarias. Si todo está bien, podrás entrar en la base. Un soldado me extrajo un tubo de sangre y me dio una sonrisa tranquilizadora. La chica que había venido conmigo se acercó a mí. Hermana Nanqiao, le he dicho a mi tutor. Después, ven conmigo. Tenemos nuestro propio laboratorio y dormitorios. Puedes dormir conmigo. Gracias, Liu Men. Qué tontería, no me des las gracias. Si no fuera por tu novio, nosotros dos estaríamos muertos. Miró con cautela mi rostro. ¿Está bien dejar a tu novio atrás? Moví la cabeza en negativa. Él puede sobrevivir por sí solo. Un grupo de soldados corrió hacia nosotros, con el líder gritando, «¡Apúrate! Hay especies parasitarias atacando la base». Otro soldado que estaba extrayendo sangre a alguien se sorprendió. ¿Qué pasa con estos monstruos hoy? Desde la tarde, se comportan como si hubieran tomado estímulos. Vienen en oleadas. Por ahora, la base tenía suficiente munición. Mientras no hubiera especies parasitarias infiltradas en la base estaba a salvo por el momento. Pensé en cómo las especies parasitarias se habían abalanzado hacia mí incluso bajo la amenaza de Chu Xuan. Mi rostro se puso cada vez más pálido. Tuve que cerrar los ojos y rezar en silencio para que no fuera culpa mía. Me instalé en la base. Pero la base no usaba el dinero normal, sino puntos. Yo no tenía ninguna habilidad especial, así que no podía ganar muchos puntos. Aunque tenía un lugar para dormir, no tenía suficiente comida. Y la vida en la base no era fácil. La ley estaba a punto de derrumbarse. Incluso en una base controlada por el gobierno, había muchas actividades ilegales. No me atrevía a salir por la noche, y por el día, cuando salía a buscar trabajo, la gente me daba problemas. Sunanqiao, con esos trabajos temporales solo puedes comer a medias. Ven conmigo. Yo puedo darte comida todos los días. El capitán de la 7ª escuadra de cazadores de la base, Xiao Lian, me miró abajo en la sala de tareas. Me había estado persiguiendo desde que llegué hace 3 días. En cierto modo, estaba agradecida con él, porque como él me quería, los demás no se atrevían a molestarme. Le miré fríamente y no le hice caso. Él me bloqueó el camino con su mano. Esta es la 4ª vez que te lo pido amablemente. Mejor ser razonable. Hermana Nanqiao. Liu Men se abrió paso a través de la multitud y me agarró. Ella miró a Xiao Lian con miedo y luego me dijo con valentía, nuestro tutor está buscando un asistente. Es un trabajo a largo plazo. Dime que puedes ir a probar. Xiao Lian se rió con desdén. El laboratorio de investigación apenas se puede mantener. Incluso si es un trabajo a largo plazo, no ganarás muchos puntos. Ahora, la mayoría de los soldados de la base están luchando contra los monstruos. Es la escuadra de cazadores la que tiene más comida. Sunanqiao, al principio quería que vinieras conmigo voluntariamente, pero ya no tengo paciencia. Antes de las 8 de esta noche, si no vienes a verme, iré a tu apartamento y te haré lo que quiera. Xiao Lian dejó esas palabras y se fue, enfadado. Yo estaba enfadada y no podía decir nada. Hermana Nanqiao, ¿estás bien? Liu Men me miró con preocupación. Apóyame un momento. Mis manos temblaban y mis piernas se sentían débiles. 14. Maldita sea, puta, todavía te pones Sers. Xiao Lian se encendió un cigarro y se metió en un callejón. Hoy tenemos una misión en el oeste de la ciudad. Vamos, chicos, prepárate.
Mientras decía esto, miró casualmente hacia arriba y el cigarro se le cayó de los labios. Vio a sus compañeros tirados en el suelo, inconscientes. Y en el fondo del callejón, un hombre estaba parado relajadamente, con una chaqueta de senderismo y una gorra negra que ocultaba sus ojos. No te preocupes, no están muertos. El hombre se acercó hacia Olian y bajó la voz. Pero tú, eso no está garantizado. La luz del sol entraba por una grieta en el túnel y se reflejaba en los ojos asustados de Xiao Lian. 2 minutos después, Chu Xuan salió del callejón. Se estiró los tobillos y agarró a una persona al azar. ¿Dónde está el edificio de investigación? La persona le señaló el camino y Chu Xuan le dio una palmada en el hombro. Gracias, dijo. La persona se mostró un poco sorprendida, pero al siguiente instante vio que en su mano había una bolsa de galletas de compresión y se iluminó de alegría. En el laboratorio, veía al anciano de cerca de 70 años con un montón de documentos, comparándolos con esmero. Liu Mende estaba preparando medicamentos al lado. Xiao Yao, ve a traerme la muestra del experimento de anteayer, me dijo el anciano. De acuerdo, respondí y me puse en pie para ir a la sala de muestras. Había trabajado allí también anteayer, así que sabía dónde estaba la muestra. Aunque la base tenía un generador, dado el número de personas que lo usaban, incluso en el importante edificio de investigación, la electricidad era escasa. En la oscura sala de muestras, me moví con la linterna, buscando en cada estante. De repente, oí una respiración clara junto a mi oído. Me quedé inmóvil de forma involuntaria. Justo cuando estaba a punto de gritar, el abrazo de un hombre se cerró sobre mí. Chu Xuan me cubrió la boca con su mano y me envolvió completamente. SHH, me mordió el oído y sus colmillos se deslizaron sobre él como una advertencia. Después de unos segundos, me soltó. Me di la vuelta y vi una cara completamente desconocida. ¿Quién eres?, pregunté. Pensé que era Chu Xuan. ¿Acaso estaba deseándolo demasiado? Pero en este momento, no tenía derecho a desearlo. Después de todo, fue yo quien lo dejó. Ya no me reconoces, el hombre tenía las pestañas largas, que ocultaban la oscuridad en sus ojos. Agarró mi muñeca y la pegó a su mejilla, la comisura de sus labios se elevó lentamente, y la arrogancia y la ira en el fondo de sus ojos se entremezclaban. ¿Te gusta? Una cara hecha a tu medida para ti, dijo. Escuché el tono familiar y mi corazón se hundió. En el espacio tan oscuro que no se veía la mano y en el estrecho laboratorio, temblé mientras me cubría la boca. Ven, ve si te gusta este cuerpo. Chu Xuan me engañaba mientras actuaba sin piedad. Has venido a vengarte de mí, mordí su hombro, la sensación era dura y fría, como una máquina cubierta de piel humana. Vengarme de ti, Chu Xuan bajó la cabeza, se mordió la comisura de los labios con autodesprecio. ¿Cómo podría vengarme de ti? Así. O así, actuó de manera cruel y se mostró satisfecho al ver cómo me derrumbaba. Su tono era frío. Si estás tan mal sin mí, ¿por qué te buscas estos problemas? Después de mucho tiempo, finalmente me dejó en paz. Mis manos temblaban, pero intenté vestirme con esfuerzo. De repente, las luces del laboratorio se encendieron por completo. Todavía no tenía tiempo de sorprenderme de dónde provenía la electricidad, cuando al siguiente instante vi la cara de Chu Xuan. Mi respiración y mi corazón parecieron detenerse en el mismo instante. El joven se agachó, su ropa ya estaba impecable, la gorra negra cubría su cabello frontal. Se acercó lentamente hasta estar a mi altura, apoyó una mano en la cara y habló con ligereza. ¿Qué, esta cara no te gusta tanto como la anterior?, preguntó. Tardé varios segundos en reaccionar, luego bajé rápidamente la cabeza, con el cuello y las orejas encendidas de vergüenza. ¿Has encontrado un nuevo cuerpo?, pregunté. Este es mi cuerpo, respondió Chu Xuan. Chu Xuan me ayudó a ponerme de pie con un brazo alrededor de mi cintura. No decías que tu cuerpo no era humano, comencé. ¿Te asustarías?, me interrumpió Chu Xuan, con una mirada seria, se inclinó y me ajustó el cuello de la camisa, abrochando lentamente y con firmeza cada botón. Yo soy una mezcla de genes y metal, no tengo una forma física fija, puedo ser de cualquier aspecto, explicó. Mi respiración se calmó un poco. ¿Y el Chu Xuan original? ¿Está muerto?, pregunté. Las especies parasitarias te quieren devorar. Cuando me parasitaba en un cuerpo humano, mi fuerza se reducía. Ellas ya están conspirando para atacar la base, respondió Chu Xuan sin contestar directamente mi pregunta anterior. Solo puedo protegerte si recupero mi cuerpo original, agregó. Chu Xuan me agarró la mano. ¿Cómo puedo estar contigo para siempre? Parecía realmente confundido, un destello extraño apareció en sus ojos azules helados,
pero al siguiente instante fue dominado por la ira. Podría devorarte, así estarías siempre conmigo, podrías fundirte con mi carne y no nos separaríamos nunca, dijo con tono frío y apático, como si estuviera hablando del buen tiempo de hoy. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Chu Xuan me vio con los ojos rojos y se detuvo un momento. No llores. Te comeré mañana, dijo. Me abrazó con esmero, sus movimientos eran tan suaves como si estuviera tratando con un tesoro precioso. Un sentimiento amargo e intenso llenó su corazón. No permitiré que nadie te haga daño, dijo. Si te escapas, te atraparé, prometió. Cuando estés cansada de huir, seguro que te quedarás conmigo, añadió. Agarré el borde de su chaqueta, con voz entrecortada por el llanto, pregunté, ¿por qué me tratas tan bien? ¿Por qué me quieres tanto? Yo soy solo una persona común. ¿Qué hay en mí que te guste tanto? El ser extraterrestre se quedó un momento desconcertado, miró como yo lo miraba con la cabeza hacia arriba y sintió que su corazón se llenaba, solo se sentía satisfecho y feliz. Se inclinó y me besó. 15. ¿Acaso el amor tiene alguna razón? Para él, un ser extraterrestre, toda su vida había sido una extraña casualidad. Habiéndose nacido en un lugar oscuro y vacío, fue llevado por las órbitas estelares hasta el lejano sistema solar, donde chocó con un satélite lanzado por los humanos y llegó accidentalmente a la Tierra. Su cuerpo, una masa negra de metal líquido en constante movimiento, se posó en la comisura del ojo de Sunanqiao. Su cuerpo se envolvió en las lágrimas saladas de ella, y la sensación extraña lo dejó momentáneamente despistado. Ella estaba llorando. ¿Por qué siempre me rechazas?, se preguntaba. ¿Por qué la persona que yo quiero no puede quererme a mí? Un cometa no puede escuchar los deseos de una chica, pero él sí los escuchó. Pero antes de poder cumplir el deseo de Sunanqiao, fue descubierto por un laboratorio y capturado en un centro de investigación. Su cuerpo podía crecer, extenderse y replicarse a voluntad, no sentía dolor y en el centro de investigación no se sentía triste. Solo que el nombre que le dieron no era muy bonito, desastre. Aunque era una conciencia extraterrestre, su vida en la Tierra en estos días le había permitido entender el significado de esa palabra. Debido a la curiosidad, escapó de su cuerpo. Debido a la curiosidad, se parasitó en Chu Xuan. Estaba en el centro del campo de deportes, mirando con curiosidad a la chica de rodillas delante de él. Su rostro rubicundo estaba lleno de expectativas hacia el futuro, y en sus hermosos ojos solo podía verse a él. Nunca había tenido un cuerpo cálido. Al escapar de la carcasa mecánica, puso su mano sobre el lado izquierdo de su pecho. Pum, pum. El latido del corazón era como el sonido de un tambor. La sangre fluía y escuchó cómo su cuerpo respondía instintivamente a Sunanqiao. Estemos juntos, dijo. Pero al principio era solo curiosidad. Sabía desde hace tiempo la aparición de esos monstruos y seres extraños, pero no le importaba. Los humanos eran tan codiciosos que, con una tierra tan maravillosa, todavía tenían la guerra en la mente. Extrajeron su genética y metal, los fusionaron y separaron en innumerables experimentos. Quizás en sus ojos, no podían creer que el metal pudiera moverse y cambiar de forma, y que los genes pudieran reproducirse y curarse infinitamente. En realidad, él no podía entender la acción de los humanos que intentaban utilizar su cuerpo para desarrollar máquinas de guerra. Él era un ser autónomo incontrolable, un hecho que él mismo comprendía. ¿Acaso los humanos no lo entendían? Al final, solo se iban a cosechar las consecuencias de sus propias acciones. Así que su genética fue extraída por separado y surgieron las especies parasitarias. El metal de su cuerpo fue utilizado por los humanos para cubrir las máquinas. El metal con conciencia podía extenderse infinitamente y llenar las máquinas, convirtiéndose en implacables herramientas de matanza. Y Sunanqiao era solo una herramienta para él para observar a los humanos. Se lo decía una y otra vez a sí mismo. Pero cuando la chica lo besaba, lo abrazaba y se acercaba a él sonriendo. Cualquier momento le hacía sentir placer. No era solo el instinto de su cuerpo. Él se había enamorado. Abrazó a la cálida humana delante de él y pensó fríamente que quizás cuando el mundo se derrumbara, podría esconder a Sunanqiao. De todos modos, él podía protegerla. Así, ella solo dependería de él. Solo que su fuerza se redujo mucho después de parasitarse en un humano. Gran parte de su cuerpo había sido destruido por los humanos. Pero no importaba, todavía podía tomar la forma que Sunanqiao quisiera. Las especies parasitarias creadas a partir de él compartían sus gustos y odios. Sunanqiao era su único deseo, así que ellas también querían tenerla. Devorarla, masticarla poco a poco y tragarla, para vivir juntas con ella.
Había demasiadas especies parasitarias, así que él tenía que recuperar su cuerpo. Vio a innumerables especies parasitarias rondando fuera de la base y sabía que una batalla feroz era inminente. Tenía que proteger a Sun Anqiao. Su humana solo podía ser devorada por él. Ah, sí, y ese odioso hombre. Cuando recuperó su cuerpo, volvió a la villa. En la oscura y fría casa, Chu Xuan estaba sentado en el suelo, mirando fijamente el suelo, inmóvil. Le pareció aburrido y estaba a punto de irse, pero al siguiente instante Chu Xuan lo detuvo. ¿Por qué te vas?, preguntó. Chu Xuan frunció el ceño y miró hacia él, y vio que la cara pálida de Chu Xuan estaba llena de obsesión y locura. He aguantado tanto tiempo. He sufrido tanto. Mi vida debería haber sido perfecta sin ningún desvío. Tú me hiciste cruzar esa línea y tenerla. Entonces, ¿por qué te vas? Te doy este cuerpo. De todos modos, yo no lo quiero más. Tómalo y déjame volver a los brazos de Nan Nan, pidió. Ja, se burló. Ese cobarde. Al final, no se atrevía a enfrentarse a Sun Anqiao. Se acercó con paciencia, se agachó y dijo, te equivocas. Sun Anqiao no es tuya, es mía. Este cuerpo en realidad no es tan bueno. Ni siquiera puede proteger a la persona que ama. Es débil. Se puso en pie y cuando llegó a la puerta, miró al desconsolado hombre detrás de él y añadió. Aquel que ni siquiera se atreve a enfrentarse a sus propios deseos es aún más débil. 16. Fue a ver al responsable de la base. ¿Eres el sujeto del archivo? Tu nombre es. Desastre, preguntó el responsable. Chu Xuan frunció el ceño. No me llamo así. Chu Xuan es un buen nombre. Llámame Chu Xuan, dijo. No podéis matar a todos esos monstruos. Tanto los asesinos mecánicos como las especies parasitarias tienen mi genética. Pueden dividirse e autocurarse infinitamente. Si queréis matarlos, usad directamente un medicamento inhibidor para matar sus genes, sugirió. ¿Qué ventaja nos traería para nosotros desarrollar este medicamento?, preguntó el responsable, hojeando los documentos. Eres una especie extraterrestre. ¿Por qué quieres ayudar a los humanos a sobrevivir?, preguntó otro responsable. Chu Xuan alzó indiferentemente las pestañas. ¿Quién dice que os ayudo? Hay demasiados, no puedo matarlos a todos. Tengo algo que proteger, respondió. Sun Anqiao, la base estaba bajo la vigilancia constante del gobierno. ¿No odias a aquellos que te usaron en experimentos?, preguntó otro responsable. No había ninguna expresión en el rostro de Chu Xuan. No le importaba nada, excepto Sun Anqiao. ¿Por qué debería odiarlos? Lo que hicieron no tiene nada que ver conmigo. De hecho, antes de conocer a Sun Anqiao, ni siquiera me hubiera importado si me hubieran investigado hasta la muerte. Pero nadie puede hacer daño a Sun Anqiao. Incluso yo mismo, dijo. Chu Xuan cambió de postura y cruzó una pierna sobre la otra. Casi en el mismo instante, todos se alertaron. Solo se relajaron después de darse cuenta de que Chu Xuan no tenía intención de atacar. Si este sujeto de monstruo que podía pasar desapercibido por sus controles realmente decidiera atacar, no tendrían ninguna posibilidad de ganar. Tienes que reunir a todos para ayudarme a desarrollar el inhibidor. Tenemos que hacerlo antes de que realicen un ataque masivo, ordenó Chu Xuan. ¿Y si después de desarrollarlo te matamos?, preguntó un responsable. El joven tenía una leve sonrisa en los labios y desdén en los ojos. Si tenéis esa habilidad, adelante, respondió. 17. ¿Qué has hecho hoy?, pregunté en voz baja, acurrucada en el abrazo de Chu Xuan en el apartamento. Tu abrazo se siente cada vez más frío, añadí. Chu Xuan se rió, inclinó la cabeza y dijo, entonces, que Nan Nan me caliente, y me abrazó un poco más fuerte. No te gusta estar en el apartamento, percibió que mi estado de ánimo estaba un poco deprimido. Ten paciencia un poco más. Dentro de un tiempo, te llevaré fuera de la base, prometió. No respondía a las palabras de Chu Xuan porque no sabía qué decir. Simplemente sentía una inquietud constante en mi corazón. No sabía por qué, pero una sensación de tristeza me invadía. ¿Podrán desarrollar el inhibidor con éxito?, pregunté. Chu Xuan apoyó la barbilla en mi cabeza. Sí. Tu líder es una persona muy inteligente. Aquellos que originalmente investigaron su cuerpo eran fuera de la ley, completamente opuestos a las personas que están investigando el inhibidor ahora. Uno era tan malvado que era loco, y el otro es tan bueno que parece raro, explicó. Y una vez que lo desarrollen, ¿qué harás tú?, pregunté, aún inquieta aunque ya hubiera escuchado innumerables respuestas de Chu Xuan.
Me esconderé contigo hasta que maten a todos los monstruos, respondió suavemente, con sus ojos azules helados como una charca de agua tranquila. ¿De verdad? ¿Será realmente así?, pregunté, con mi corazón cayendo poco a poco. Antes me daba miedo a aquel monstruo, pero ahora que estaba a mi lado, solo sentía que no era suficiente y quería estar más cerca de él, más cerca. Como si en el siguiente instante, él desapareciera. Volvería a ese lugar oscuro y vacío de donde venía. Yo sabía que, aparte de él, no habría nadie más que me amara así. 18. Chu Xuan llegaba cada vez más tarde. Los sonidos de la batalla fuera de la base se hacían cada vez más fuertes. Incluso bajo tierra, podíamos escuchar los rugidos de los monstruos. La ansiedad y el miedo se aferraban a mi corazón como una espada colgada sobre mi cabeza. Hasta que... Lo han desarrollado, anunció Chu Xuan, abriendo la puerta con una expresión de alegría en su hermoso rostro. Yo lo abracé rápidamente. ¿Estás bien? ¿Te han herido?, pregunté preocupada. Él sacudió la cabeza. Solo usaron una parte de mí para el experimento. No pasa nada, respondió tranquilamente. Ahora solo tenemos que esperar a que esparzan los inhibidores por medio de la lluvia artificial, explicó con naturalidad. Aunque Chu Xuan hablaba con tranquilidad, yo agarré su mano con fuerza, temiendo soltarla. ¿Te quedarás conmigo estos días?, pregunté con ansiedad. Por supuesto, dijo mientras me abrazaba con tanta fuerza como si quisiera fundirme con su cuerpo. Estaré contigo para siempre, prometió. Finalmente, logré calmar un poco mi ansiedad. Esa noche, Chu Xuan, de forma inesperada, preparó 6 platos y abrió una botella de vino. La comida es escasa. Si no la terminamos en una comida, se echará a perder. ¡Qué desperdicio!, le reproché. Pero él solo dijo, tenemos que celebrar. Levantamos nuestras copas. Bajo la luz titilante de las velas, me perdí en sus ojos azules helados. ¿Puedo ver tu forma original?, pregunté, con la cara enrojecida por el alcohol y con más valentía en mis palabras. Chu Xuan me miró y preguntó, ¿no tienes miedo? Yo moví la cabeza en negativa. Tú no me harías daño. Quiero conocerte mejor, respondí. Quizás esas palabras lo conmovieron. Se acercó a mí sin dudarlo, me abrazó con fuerza y me dio un beso apasionado. Lágrimas frías cayeron en mi cara. Yo tosé mi mejilla húmeda, sorprendida. Chu Xuan me besaba mientras lloraba desconsoladamente. Te amo, dijo entre sollozos, con los bordes de sus ojos húmedos y sus labios temblorosos. ¿Acaso él también podía llorar? Este ser extraterrestre, que había desarrollado sentimientos, había dado a luz carne y lágrimas debido al amor. Nos abrazábamos con todas nuestras fuerzas en aquel lugar subterráneo, absorbiendo el calor del otro. 19. En medio de la noche profunda, mientras dormía, de repente sentí que el lado de la cama estaba vacío. Instintivamente quise abrir los ojos, pero Chu Xuan me abrazó y dijo, no pasa nada, estoy aquí. Volví a adormilarme. Pero no vi que Chu Xuan ya estaba completamente vestido, con un traje militar de combate, nada parecido a alguien que se iba a acostar. Debería haber abierto los ojos. Si lo hubiera hecho, habría visto a un Chu Xuan que nunca había visto antes. Me abrazó con ternura y me calmó suavemente hasta que me dormí. En sus ojos, la ternura y la tristeza por separarse casi se desbordaban. Estaré contigo para siempre, dijo. Ya sea transformándose en viento, en lluvia o, como en aquel primer encuentro, en una gota de vapor en la atmósfera. Se levantó y se fue. Cuando me desperté al día siguiente, encontré una nota que él había dejado. Voy a realizar una misión. Volveré pronto. No te preocupes. De repente, recordé la extraña actitud de Chu Xuan anoche y tuve una sensación de inquietud. Salí corriendo del apartamento. Miré a la multitud que se abría paso por el túnel subterráneo y sentí un zumbido en la cabeza. ¿Qué debía hacer? Sí, buscar al responsable de la base. Corrí hacia el centro de comando, pero me impidieron entrar. Déjenme entrar. ¿Está Chu Xuan dentro? Déjenme verlo solo un momento, solo quiero estar segura, por favor, casi grité al final, con la voz quebrada y pareciendo una loca. ¿Está dentro, verdad? Pregunté temblando y agarré a la persona que estaba delante de mí, casi dispuesta a arrodillarme ante él. Solo necesitaba una respuesta afirmativa. No, no está, dijo detrás de mí el responsable de la tercera base de la ciudad S, el exsecretario del comité municipal de la ciudad S. Es un héroe, señorita Su. Te ama profundamente. En cierto sentido,
Es más noble y bondadoso que muchos humanos, agregó. Ya no pude soportarlo más y me arrodillé, llorando desconsoladamente. No. Es un mentiroso. Me prometió que nunca me haría daño. Pero aún así, me ha herido. El responsable me ayudó a ponerme de pie y me llevó a la sala de reuniones, donde me ofreció una taza de té caliente. El vapor del té se elevó lentamente, cubriendo mis ojos enrojecidos por el llanto. El inhibidor se ha desarrollado, pero el dispositivo de lluvia artificial está en el este de la ciudad. Nuestro convoy fue interceptado por las especies parasitarias, explicó el responsable. Las especies parasitarias son inteligentes, no como los asesinos mecánicos que solo matan. Se han quedado cerca de nuestros camiones blindados, y las expediciones de rescate han sido aniquiladas una tras otra. El responsable suspiró, solo Chu Xuan puede recuperar el inhibidor de sus manos. Mi mirada se volvió fría y pregunté, ¿y después? Él llevará el inhibidor al dispositivo de lluvia artificial y lo activará personalmente. Pestañeé y pregunté, hay un dispositivo de protección allí, ¿verdad? El responsable sacudió la cabeza. El inhibidor se dispersará en forma de moléculas en la atmósfera. Cualquiera que esté rodeado de aire se verá afectado. Originalmente planeábamos que Chu Xuan se refugiara en una cámara de vacío hasta que el inhibidor perdiera su actividad. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Ayer por la tarde, nuestra cuarta expedición de rescate también fue aniquilada. Chu Xuan se ofreció voluntariamente. Temía que si se demoraba más, las especies parasitarias encontrarían una forma de destruir el inhibidor. Entonces, anoche vino a despedirse de mí, pensé en su aspecto desconsolado mientras lloraba y sentí como si me estuvieran retorciendo el corazón. Me dolía tanto. Me tapé el corazón y sonreí con ironía, mientras las lágrimas caían sin control. La gente es tan estúpida. Cuando el amor estaba al alcance de la mano, lo consideraba un veneno y lo empujaba lejos. Ahora que lo ha perdido, se siente como si le hubieran arrancado el corazón, y solo quiere encogerse en un rincón y terminar con su vida. Me levanté y, cuando estaba a punto de salir, de repente recordé algo y me volví hacia el hombre que estaba sentado tranquilamente bajo la luz, como si todo estuviera bajo su control. Director de la base, si el convoy hubiera tenido éxito, ¿realmente habrían permitido que Chu Xuan entrara en la cámara de vacío?, pregunté. El hombre, cuya expresión no había cambiado en absoluto, suspiró. Había una especie de compasión en sus ojos y respondió sin contestar directamente. Sun Anqiao, el instinto de supervivencia de los humanos es muy fuerte. No permitirán que coexistan con ellos cualquier cosa que amenace a la raza humana. Pero ellos mismos crean cosas que amenazan a la raza humana, no, saqué la comisura de mis labios con ironía. Él es diferente de los misiles y las máquinas. Tiene su propia conciencia y es incontrolable, explicó. Comencé a reírme a carcajadas. Los humanos son tan extraños. Se esfuerzan por dar conciencia a las cosas sin pensamiento y controlar a los seres con conciencia. Gracias por su explicación, director de la base, dije. Me enderecé, aunque ustedes han matado a mi amor, lo hicieron por el bien de todos los humanos. Como beneficiaria, no puedo culparlos. Al final, todo esto es mi culpa. Mi rostro se puso pálido y mi corazón se oscureció al cerrar la puerta. 20. Al día siguiente, la base anunció que todos debían reunirse en la plaza de operaciones. Yo me dirigí a la plaza como un autómata, y lo que vi fue una pantalla gigante que mostraba la monitorización de la atmósfera. Me quedé paralizada y, instintivamente, miré hacia el director de la base que estaba en un estrado. Su mirada se desvió y evitó mi contacto visual. El inhibidor se ha desarrollado con éxito. Hoy es el momento de celebrar la victoria de la humanidad, sonó la voz desde los altavoces. Me quedé mirando hacia arriba, con una rabia repentina brotando en mi corazón, que antes pensaba que no podía sentir más emociones. ¿Por qué? Porque, justo cuando estaba dispuesta a aceptar la realidad, tengo que presenciar su muerte con mis propios ojos. Temblaba de rabia y apreté los dientes hasta que sentí el sabor a sangre en la boca. De repente, la pantalla, que antes estaba vacía, se movió. La multitud se agitó y la gente comenzó a hablar en voz baja. De repente, alguien gritó. Está lloviendo. Nunca antes había sentido que el aire fuera un cuerpo tangible, pero ahora me envolvía como un fango, obligándome a arrodillarme y a sofocarme. Me sentí como si me hubieran quitado la vitalidad y me hubieran pulsado el botón de pausa. Me quedé mirando la pantalla mientras más y más vapor se condensaba en gotas de agua que golpeaban la pantalla. Te protegeré para siempre. Esos ojos azules helados se habían convertido en vapor y se habían disipado en la atmósfera. Mi corazón dolía tanto que casi se había vuelto insensible.
De repente, mi mente saltó un instante. Se sintió tan mal como yo cuando yo lo abandoné. La multitud estaba enloquecida de alegría. La gente saltaba y se abrazaba, celebrando la muerte de los monstruos. Pero mi monstruo también había muerto. Las glándulas lacrimales, que pensaba que estaban secas, volvieron a secretar lágrimas. Grandes gotas de lágrimas cayeron al suelo. Me arrodillé y lloré desconsoladamente. 21. Al séptimo día, el equipo de combate de la base salió a comprobar la situación. Al día 27, después de casi un mes de verificaciones, la humanidad finalmente pudo confirmar la victoria en esta guerra. Todos los monstruos habían muerto. La humanidad regresó a la superficie. Yo también regresé a mi casa. Miré el apartamento vacío y no sentí la menor esperanza de seguir viviendo. De repente, el teléfono sonó. Nankiao, la empresa ha anunciado que volvemos a trabajar pasado mañana. ¡Qué abusadores! Incluso en el fin del mundo no dejan de explotarnos, dijo la voz del otro lado del teléfono. Nankiao, ¿me oyes?, preguntó. Sí, respondí. Querida Cocoa, no volveré a trabajar, dije. ¿Qué? ¿Por qué no volverás?, preguntó sorprendida. Mis labios temblaron, simplemente no quiero hacer nada. Colgué el teléfono y miré a todas las cosas que me recordaban los momentos que había pasado con Chusuan. De nuevo, sentí un dolor agudo en mi corazón. No quería trabajar, no quería comer, ni siquiera quería seguir viviendo. Quise encontrar más rastros de la existencia de Chusuan y de repente recordé la villa. La villa donde había vivido con Chusuan durante 2 meses durante el apocalipsis. Al atardecer, bajé del coche y me detuve frente a la villa. Respiré hondo y abrí la puerta con mi huella digital. Miré con nostalgia el jardín y acaricié los árboles del patio. En mi mente, surgieron muchos recuerdos de Chusuan. Cuando llegué a la puerta, tuve dudas. Este era el único recuerdo que me quedaba de Chusuan. ¿Debía entrar? ¿O debería sellarlo para siempre y conservarlo como prueba de que Chusuan había existido? El perfil del joven estaba oculto en la sombra, mientras que la otra mitad de su hermoso rostro estaba iluminado por la luz y se mostraba ante mí. Me quedó paralizada mientras veía cómo la puerta se abría y el joven se paraba en el vestíbulo, con una mano en el bolsillo y una expresión relajada mientras me miraba. Hola, regalo. 22. Lloré durante 1 hora entera. Chusuan me abrazó, desorientado. Oh, ¿por qué estás tan triste? ¿Quién te ha hecho daño? ¿O es porque no te gusta esta cara? Está más cerca de mí y agregó, aunque no es tan guapa como mi rostro original, ¿no te gustaba bastante la cara de este cuerpo antes? Yo lo abracé entre sollozos. Pensé que estabas muerto. Debería haber muerto, pero me aferré a la vida. Quería morir en esta villa, para que cuando vinieras, pudieras ver mi cuerpo y tener un recuerdo mío, explicó. Todavía recordaba cuando su Nankiao le preguntó cómo era su forma original. Incluso en la muerte, quería que ella lo recordara más tiempo. ¿Quién hubiera pensado que ese Chusuan no se iba? Se quedó aquí y, cuando vio que estaba a punto de morir, se ofreció voluntariamente para que me parasitara. Luego se escondió en el sótano durante todo 1 mes, y así pude sobrevivir, contó. Me quedé sorprendida. ¿Se ofreció voluntariamente para que te parasitara? ¿Por qué? Chusuan movió ligeramente los labios, con una mirada enigmática. Quizás porque es un cobarde. No se atreve a aceptar el amor de los demás, ni siquiera el suyo propio. Pero después de experimentar el placer del deseo, no podía soportar la idea de perder a su Nankiao, así que ofreció su cuerpo voluntariamente. Durante la parasitación, el cuerpo original de Chusuan aún no había perdido completamente la conciencia. El joven estaba tendido en el suelo, sintiendo como su cuerpo se le iba quitando el control. Su mirada estaba perdida y sin brillo, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba, como si estuviera recordando algo. Hola, compañero, eres muy guapo. Puedes darme tu número de teléfono, dijo una voz dulce. En la Universidad S, en el inicio del verano, una joven con la cara sonrojada lo miraba, con los bordes de su vestido azul marino brillando entre la sombra de los árboles y la luz del sol. En ese momento, su corazón se aceleró como un trueno.